Microsoft acaba de tener su peor trimestre en casi 20 años. Sí, una caída tan pero tan fuerte que no se veía una igual desde la crisis financiera mundial de 2008. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás de este desplome tan tremendo? ¿Es una mala señal para toda la industria tecnológica? Bueno, vamos a meternos de lleno en los datos para entender qué fue exactamente lo que sucedió. Para entender bien esta historia, vamos a seguir este plan. Primero, veremos qué tan grande fue la caída y cómo se compara con el resto del mercado. Luego nos vamos a meter con las dos razones principales, las dudas que hay sobre la inteligencia artificial y los problemas en su división de la nube Azure. Y al final, nos metemos en el gran debate. ¿Esto es solo un mal momento o el principio de una crisis más seria? Muy bien, arranquemos con la primera parte de este análisis. Es hora de ponerle números a este golpe y entender la dimensión real de lo que estamos hablando. Aquí está el número clave de toda esta historia: 24%. En solo 3 meses, durante el primer trimestre de 2026, Microsoft perdió un 24% de su valor de mercado. Un número que, así solito, ya asusta para una empresa de este tamaño, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, para que se entienda la magnitud, esta es la peor caída que ha tenido la empresa desde finales de 2008. En ese momento, en lo peor de la crisis financiera mundial, la caída fue del 27%. O sea, estamos hablando de un evento casi histórico. Ahora, para entender el verdadero impacto, no basta con ver el número de Microsoft. Hay que compararlo con sus competidores. Porque, claro, una cosa es caer con todo el mercado y otra muy distinta es caer mucho, mucho más que los demás. Y aquí la comparación, bueno, es bastante clara. Mientras el grupo de las gigantes tecnológicas, los famosos 7 magníficos, cayó un 13% en promedio, la pérdida de Microsoft fue casi el doble. De hecho, fue la que tuvo el peor desempeño de todo el grupo. Y claro, este desplome no es solo un número en una pantalla, refleja un cambio real en la confianza. El escepticismo de los inversores ha hecho que la valoración de la empresa caiga a niveles que no se veían en años. Lo que nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué pasó esto? Y aquí entramos en el primer gran factor. Parece que después de años de pura euforia con la inteligencia artificial, el mercado se despertó de repente con una mirada mucho más crítica, mucho más escéptica. Los analistas usan este término un poco técnico, visión ictérica, para describir este cambio de humor. Pero, en palabras sencillas, significa que se acabó la fiesta. La etapa de la emoción, de la promesa, terminó. Ahora, los inversores ya no quieren escuchar sobre el potencial de la IA, quieren ver la plata, quieren ver cómo esas inversiones gigantes se convierten en ganancias reales. Y las preocupaciones son bien específicas. Primero, que toda la fortuna que están invirtiendo en infraestructura de IA no está generando un aumento de ingresos al mismo nivel. Segundo, hay un miedo de que los clientes se estén yendo directamente con proveedores más especializados en IA. Y tercero, todo esto presiona muchísimo la capacidad de Microsoft para cobrar caro por productos como Copilot. Pero las dudas sobre la inteligencia artificial no son la única causa, ¿eh? El segundo factor es quizás todavía más preocupante para los inversores, porque le pega justo en el corazón del negocio de Microsoft. Así como se oye, Azure, la división de la nube que ha sido la máquina de crecimiento de la compañía por años, de repente mostró signos de que está frenando un poco. Y para los inversores, cualquier señal de que este motor está perdiendo potencia es una alarma que suena muy fuerte. Y a todo esto, hay que sumarle el contexto global. El trimestre estuvo lleno de tensiones geopolíticas y además hubo un movimiento general en los mercados. Los inversores empezaron a vender acciones tecnológicas caras para buscar refugio en otros lados. Microsoft quedó justo en medio de esa tormenta perfecta. Todo esto nos lleva a la última parte, y quizás la más importante. ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Estamos viendo una caída pasajera o un problema mucho más profundo y estructural? Por un lado está la visión pesimista, que se resume bien en esta cita. La compañía está en problemas. La idea es que a Microsoft le está costando arreglar sus productos de IA justo cuando la competencia se está poniendo cada vez más fuerte. Pero, y este es un pero gigante, aquí la historia da un giro increíble. A pesar de todo el pesimismo y de la caída brutal, la gran mayoría de los expertos no ha perdido la fe. De 67 analistas que siguen a la empresa, 63 todavía recomiendan comprar.
Solo 4 están neutrales o negativos. Entonces, el punto clave es este. El consenso general en Wall Street es que no se trata de una crisis de fondo. Lo ven más como una corrección durísima, sí, pero también como una oportunidad de comprar las acciones más baratas apostando a que se van a recuperar. En resumen, lo que este trimestre cambió fue la narrativa, el cuento. Se acabó la historia del crecimiento infinito gracias a la promesa de la IA. Ahora estamos en una nueva realidad en la que el mercado exige pruebas, exige resultados financieros reales y concretos que justifiquen lo caras que son estas empresas. Y por eso, la pregunta final que nos deja este análisis va mucho más allá de Microsoft. Lo que vimos este trimestre podría ser el momento clave, el momento decisivo en el que toda la promesa y la euforia de la inteligencia artificial finalmente se dan de frente con la fría y dura realidad de los números.